SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de miércoles, que llevamos toda la mañana dudando si es miércoles o jueves. No, es miércoles, todavía nos queda todo el miércoles por delante, el jueves y el viernes también. Elena Pisonero, buenos días. Buenos días, vamos a por el miércoles. Es que ha sido Sastre el culpable, que desde que ha llegado siempre pensaba que era jueves y estamos toda la mañana que no sabemos muy bien en qué día estamos. Ahí estamos. Miércoles, solo miércoles. Nacho Corredor, buenos días. Muy buenos días. Y Joan Subirats, buen día, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Vamos a empezar por lo práctico. Ya saben que la noticia del día es el sí de Junts al decreto que ayer aprobó el Consejo de Ministros después de mucha negociación hasta última hora. Decreto que luego hablaremos si es troceado o si es partido, pero en el que se mantienen las principales medidas del llamado escudo social, como la bonificación al transporte, la revalorización de las pensiones. Así que como hace muy poquito que se ha publicado en el BOE el contenido de este decreto, lo que aprobó ayer el Consejo de Ministros, que luego tiene que pasar por el trámite parlamentario y es donde, si no es sorpresa de última hora, que todo puede pasar, es donde Junts per Catalunya sí va a aprobar esta nueva versión del decreto. Insisto, vamos primero a lo práctico. Jordi Fàbrega, buenos días. Hola de nuevo. Así que empecemos, Jordi, por explicar qué contempla y qué no este decreto y sobre todo cuándo entran en vigor las medidas, porque hay algunas que decayeron inmediatamente y los ciudadanos quieren saber cuándo vuelven a estar en funcionamiento, como por ejemplo las ayudas al transporte. ¿Qué sabemos? El BOE publica ya el decreto y dice que este decreto entrará en vigor mañana jueves, es decir, que los descuentos en los transportes de titularidad estatal, los cercanías, los media distancia, también los autobuses de largo radio, van a recuperar los descuentos a partir de mañana jueves. Recordemos que las bonificaciones en los transportes autonómicos y municipales como el metro no cambian porque no subieron con la derogación del decreto la semana pasada. Así que las bonificaciones del transporte en general se recuperan mañana. El BOE publica también el resto de medidas. Son 80 páginas que incluyen la subida de las pensiones, el incremento de las cotizaciones sociales para los sueldos más altos, la prohibición de los desahucios y del corte de suministro a familias vulnerables, también la extensión de los descuentos del bono social para este año y también se recuperan las ayudas a la Dana y a los afectados por el volcán de La Palma que se tumbaron la semana pasada. Lo que no está en el decreto en estas 80 páginas son las medidas más fiscales y tributarias. Ni hay ayudas para la compra de coche eléctrico, ni tampoco para la industria electrointensiva, ni tampoco el incremento de las transferencias a las autonomías a cuenta del sistema de financiación autonómica. Esto es lo que sí está en ese decreto que desgrana hoy ya el BOE. Y decíamos antes, Jordi, que incorpora una novedad sobre los alquileres, que es un mecanismo que el Gobierno había anunciado, pero que todavía no había puesto en marcha. ¿Qué dice el decreto sobre el mercado del alquiler? Lo que dice el decreto es que se va a poner en marcha un aval para garantizar literalmente el pago de todas las rentas impagadas hasta que el propietario recupere la posesión de la vivienda. También se van a garantizar el pago de los daños que pueda haber causado el arrendatario y los suministros impagados. Es un método para intentar aumentar la seguridad jurídica y conseguir que propietarios saquen al mercado del alquiler sus viviendas a precios asequibles, porque hay una serie de condiciones para beneficiarse de estos avales que se recogen en este decreto. La primera es que el precio del alquiler no podrá superar el índice estatal de referencia, es decir, que con este apartado se garantiza que los alquileres no sean altos. La segunda condición es que estos avales van a ir destinados a quien alquile vivienda a menores de 35 años y a personas vulnerables. Con este apartado lo que se pretende es conseguir que estos colectivos que tienen más problemas para acceder a la vivienda pues puedan obtener una. ¿Qué más dice el decreto? Que los avales los gestionarán las comunidades autónomas. Hemos adelantado hoy en la SER que el Gobierno va a transferir 500 millones de euros a las autonomías para poner en marcha este sistema, un sistema que además podrán utilizar desde ya las comunidades que tienen en vigor avales
parecidos. Hay 5, entre ellas Euskadi o Cantabria, que ya utilizan un sistema parecido y podrán beneficiarse de estas ayudas que va a transferir el gobierno. Además, el Ministerio va a redactar en los próximos 6 meses un reglamento común para todas las autonomías que desarrolle este sistema, al que, por cierto, podrán acogerse también contratos de alquiler que cumplan las condiciones y que ya estén en vigor ahora. Es decir, no es solo para los contratos nuevos, sino que también se podrán beneficiar los contratos que ya estén en vigor. Jordi, gracias. Hasta luego. Bueno, ha hecho falta una semana para el sí de Junts a un decreto que en lo nuclear, es verdad que se parte y se desgaja esa parte que el gobierno quiere sacar adelante igualmente, pero que de momento se aparca para más adelante, esa parte sobre todo de medidas fiscales y medidas tributarias, pero en lo nuclear de lo que afecta a los ciudadanos, sobre todo en el llamado escudo social, se mantiene exactamente igual. Pero para sacar adelante esto ha hecho falta una semana de negociaciones para que el gobierno consiguiera el sí de Junts per Catalunya. Guillermo Lerma, hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángels. Bueno, 6 días y las horas y los minutos hasta el último minuto, porque fue agónica y luego contaremos cómo fue la mañana de ayer. Fue agónico esa negociación, incluso el gobierno retrasó el Consejo de Ministros. Pero Guille, ¿cómo quedan las cosas? Porque el gobierno apunta a la estabilidad que refleja esto, una vez conseguido el sí de Junts, la estabilidad que refleja para la legislatura, pero el mecanismo ha salido otra vez porque el partido del gobierno, el Partido Socialista, cede ante Junts, que quiere acaparar el protagonismo en todas y cada una de las negociaciones. Sí, además avisa de que va a seguir siendo así, no quiere que el gobierno crea que con este acuerdo se le da un cheque en blanco, pero políticamente y más allá de sacar adelante el decreto, lo más relevante de ese acuerdo es que Junts levanta la suspensión de las negociaciones con el gobierno que había decretado Puigdemont hace poco más de 10 días. La Moncloa lo consigue, como dices, a cambio de cesiones. Primero, sacando de ese decreto ómnibus una parte de las medidas más económicas, aunque lo que defienden en la Moncloa es que no se ha troceado el escudo social como pretendía el PP. Esa parte va íntegra e intacta, insisten. La segunda y la principal cesión es que el PSOE acepta tramitar esa iniciativa con la que Junts quiere pedir a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza. Hasta ahora los socialistas se negaban a hacerlo, decían que era una línea roja. Lo aceptan, dicen, porque Junts va a reformular la redacción de ese texto, dejando claro que eso es una atribución única del presidente del gobierno, a la que él mismo dejó claro ayer que no va a recurrir. Verán que efectivamente lo que se reconoce es lo que dice la Constitución. Y ya le adelanto que el gobierno no ve necesidad de hacerlo. Junts se conforma, por tanto, con celebrar un debate que le va a permitir mantenerse en el foco, desmarcarse de los socios de investidura y alimentar el relato sobre la falta de mayorías del Ejecutivo. Lo han querido recordar los de Puigdemont hasta el último momento. En el gobierno, sin embargo, la lectura que hacen es más optimista. Creen que con dificultades, con obstáculos, lo ocurrido ayer demuestra que hay margen para seguir adelante con la legislatura, pero Sánchez, además de explicar las medidas, quería ayer mandar un mensaje interno y un mensaje también a PP y Vox. Creo que en los últimos 6 días también nos han mostrado la enorme capacidad que tiene la coalición negacionista del Partido Popular y de Vox para contaminar el debate público con manipulaciones y mentiras que aprovecho también para desmentir hoy. A pesar de las advertencias, en la Moncloa hay quien cree que salvando esta crisis se demuestra que hay mayoría parlamentaria y margen para consolidar la legislatura. En el gobierno hay quien apunta ya a los presupuestos generales del Estado como una nueva meta a alcanzar en ese diálogo con Junts. Guille, intentemos reconstruir cómo fueron esas últimas horas y minutos de negociación, porque, insistimos, ayer se retrasó el Consejo de Ministros, se interrumpió en algunos momentos cuando ya estaba en marcha, durante su transcurso, para poder negociar, para poder seguir. Es más, mientras se estaba negociando, veíamos en Televisión Española una entrevista con la portavoz de Junts que negaba todavía el acuerdo cuando el acuerdo se estaba todavía cerrando. ¿Cómo fue la mañana de ayer? Lo cierto, Ángels, es que los negociadores del PSOE daban por hecho que el acuerdo era posible desde el lunes por la noche. Se fueron a dormir con la convicción de que al día siguiente era posible alcanzar el pacto, aunque había algunas cosas que cerrar y por eso se necesitaron varias horas de la mañana siguiente. Sánchez había dado la orden a su equipo de que había que intentar cerrar ese pacto el martes porque era lo que menos efectos tendría sobre los pensionistas. Las pensiones, como ha explicado Jordi, no se verían afectadas
en el mes de febrero, así que la decisión que se tomó ayer por la mañana fue la de cambiar toda la agenda que el Ejecutivo tenía prevista. Se retrasó la reunión del Consejo de Ministros, se adelantó la del Consejo de Seguridad Nacional, donde hubo miembros del Gobierno que estuvieron entrando y saliendo porque la prioridad era la conversación con Junts. Se alteró hasta el ritual que se celebra cada martes en la Moncloa antes de esa reunión del Consejo de Ministros, que es el desayuno previo de todos los ministros. Ese desayuno se vio alterado por las llamadas y las videoconferencias que se mantuvieron con los negociadores de Junts repartidos entre Barcelona y Waterloo. El Ejecutivo lo que dice es que esta operación se inició hace una semana, el mismo miércoles, cuando el Congreso tumbó ese decreto. Un día después, ambos partidos ya estaban sentados en la mesa para intentar reconducir la negociación. El PSOE tenía la convicción de que Junts quería dar un voto de castigo al Gobierno y que una vez consumado ese voto, los independentistas volverían al acuerdo. Por eso optaron por no elevar el tono contra los de Puigdemont y poner todo el foco sobre el Partido Popular. En el Gobierno celebran que este acuerdo les permite reconstruir esa mayoría y acabar con lo que consideran el espejismo que ha vivido Feijóo durante estos 6 días, considerando que había roto la mayoría de Gobierno. Ven ahora mismo que hay ese margen para consolidar la legislatura. Guille, gracias. Hasta luego. Me encanta Puigdemont estar en el centro de la escena. De hecho, vive políticamente de eso, de ese protagonismo que él asume y que los demás le ceden en momentos determinantes, como es en la negociación de este decreto. Ven de Puigdemont, ven de Junts como una victoria histórica, y luego lo escucharán, como una victoria histórica lo que pasó ayer. Y lo cierto es que el beneficio es más bien pírrico, porque el Gobierno accede a debatir en el Parlamento que el presidente pueda someterse a una moción de confianza a la que no piensa someterse, porque ayer ya lo dijo y porque además es prerrogativa suya decidir si lo hace o no lo hace. Vamos a hacer una pausa, escuchamos las reacciones de Junts y vamos con el análisis. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Nacho Corredor, Elena Pisonero y Joan Subirats, y saludamos también en Radio Barcelona Xavier Belló. Buen día. Hola, buen día. Para que nos cuentes qué es lo que dice, cómo vende Junts lo conseguido ayer, más allá de ese protagonismo, insistimos, que ha tenido en los últimos 6 días. Sí, Junts reivindica también como logro propio, además de esta cuestión de confianza que se tramitará en el Congreso, pues haber introducido en el decreto esos avales en materia de vivienda. Dicen que querían proteger a los propietarios, pero para Junts, sobre todo, la victoria es sobre el método, dejarle claro al Gobierno que para tirar adelante cualquier votación antes tienen que pasar por caja, o al menos hacerles caso. Creen que el PSOE tiene que haber aprendido de la elección y que a partir de ahora les sigan teniendo en cuenta. Jordi Turull explicaba hace unos minutos en una entrevista en Aquí Cataluña, en Ser Cataluña, que se ha acabado esta manera de hacer del PSOE en que solo meta los acuerdos que quieren ellos i no tenen en compte Junts. Clar, que no pot ser és que només valgui el que el PSOE vol i tot, i en canvi res del que Junts proposa. Això s'ha acabat, això no és un acord d'estabilitat ni molt menys. Per tant, era allò de fins aquí hem arribat, i el PSOE evidentment ha fet una redreçada molt important. Dice que el PSOE ha hecho un cambio muy importante, que hasta aquí habían llegado. ¿Y qué pasará a partir de ahora? Pues fuentes de Junts explican que la relación con el Gobierno tras este episodio ni ha mejorado ni ha empeorado, porque la confianza antes de esto ya era escasa, y que seguirán como hasta ahora, negociando cada ley, cada decreto, pieza a pieza. Eso Junts ha levantado, eso sí, ese supuesto veto a las negociaciones sectorales que había hasta ahora. Es obvio que ya ha habido negociaciones también durante estos últimos días, a cambio de esa cuestión de confianza que, a su parecer, pues va a ser una votación de facto de si realmente el Gobierno, sobre la situación del Gobierno y de la confianza que le tiene el Parlamento, independientemente que Pedro Sánchez no esté dispuesto a hacer una cuestión de confianza real. Dicen que es importante que se produzca este debate, que ellos auguran, esperan que se pueda celebrar aproximadamente en un mes o un mes y medio. Xavi, gracias. Buenos días. Quiso salir el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer después de la reunión del Consejo de Ministros a explicar el nuevo decreto,
a explicar el acuerdo. Es verdad que no hay prácticamente cesiones, que lo puede vender como lo quiera vender Junts, pero las cesiones que hay, más allá de los avales para los alquileres y que se debata en el Congreso si tiene que someterse el presidente del Gobierno a una cuestión de confianza, pero sí es verdad, Joan, que da la sensación constante que el Gobierno está sometido a, ya no sé si tanto a las concesiones, a los tiempos que quiera Junts. Bueno, este es el mensaje que Junts quiere señalar. Tenemos que pensar algo que supongo que todo el mundo tiene claro. Junts en este momento está en una situación desde el punto de vista político, a pesar de ese momento escénico de estos días, en una situación política muy, muy débil. O sea, solamente está gobernando en un ayuntamiento en Cataluña importante, de los ayuntamientos importantes, que es Sant Cugat, y en la Diputación de Girona, nada más. O sea, su gran fuerza política en este momento son los 7 votos que le permiten en el Congreso de los Diputados pasar a primera página de cualquier medio de comunicación en el momento en que pone en duda su seguimiento a las propuestas del Gobierno, porque en ese momento saltan todas las alarmas y ese es un gran momento. Por lo tanto, digamos, ¿qué ha conseguido realmente? Demostrar que esos 7 votos siguen siendo muy importantes y han conseguido una victoria simbólica, porque dicen el decreto ómnibus ya no existe. Bueno, la primera parte de todo lo que tiene que ver con el escudo social ya está publicada en el BOE, y la segunda parte, que no parece que tenga muchos problemas desde el punto de vista de aprobación, va a salir en los próximos días. ¿Qué más ha conseguido? Un debate sobre la tramitación de la confianza del presidente del Gobierno que no tendrá ningún tipo de efecto, pero en cambio sí que ha demostrado que sigue jugando. Pero es que en el otro lado, ¿qué le queda? Es decir, si realmente cumple sus amenazas y no apoya al Gobierno, ¿cómo se va a encontrar? ¿Se va a encontrar realmente apoyando una alternativa con PP y Vox? ¿Va a haber elecciones generales? ¿Va a perder? A lo mejor tiene 2 diputados más, pero pierde esa capacidad de control. O sea, realmente eso, yo creo que estos días se ha escenificado ese debate entre el simbolismo de la acción de Junts y la gente sacando billetes de las máquinas expendedoras o viendo si la pensión ha aumentado o no. Y eso es terrible, digamos, desde el punto de vista de realmente de las cosas de comer, ¿no? Elena. Sí, vamos a ver. Yo creo que la lectura que ha hecho muy, muy acertada Joan tiene la otra cara de la moneda, ¿no? Y es en la que el presidente del Gobierno, como decía esta mañana en Las Claves, ha demostrado su capacidad de dar la vuelta a las situaciones y de realmente conocer la debilidad que tienen sus aliados, y eso le hace fuerte porque al final es consciente de que a nadie le interesa, de los apoyos que tiene para continuar gobernando, a nadie le interesa que haya elecciones generales, y esa es su principal fortaleza. Yo creo que ha retomado el pulso de la agenda política, y aunque, bueno, la gracia es que haya conseguido que Junts piense que ha ganado la batalla, cuando en realidad, pues digamos que yo creo que era una jugada ya prevista con anterioridad, plantear un decreto ómnibus de máximos que, bueno, oye, si sale y cuela, pues fenomenal, y si no, pues efectivamente iremos gestionando los tiempos para dosificar lo que de otra manera sería permitir que hubiera nuevas reivindicaciones. Aquí están ya todas contempladas y se van a ir dosificando a lo largo del tiempo. La verdadera batalla sería, y dudo de que se plantee, la de los presupuestos generales del Estado, que este decreto ómnibus pretendía de alguna manera sustituir, recogiendo todas aquellas medidas o acciones de gobierno que el presidente necesitaba para 2025. O sea que yo creo que hay que ver las dos partes de la jugada. Bueno, todos parecen contentos, veamos cómo continúa la partida cuando dentro de un mes o dos no prospere la cuestión de confianza y tengamos que debatir los siguientes pasos de la negociación, donde no serán cuestiones de menores que aumenten el ego del señor Puigdemont, sino que afecten a temas tan vertebrales como puede ser la inmigración. Nacho. Bueno, Junts no solo ha marcado un pulso a Sánchez y que puede atribuirse que lo ha ganado. En mi opinión, la principal victoria de Junts en los últimos días es ante la derecha sociológica española. Porque los líderes políticos de la derecha en España habían creado un marco mediante el cual Sánchez era un inmoral porque estaba dispuesto a hacer todo para estar en el poder
como incluso pactar con Junts, y en las últimas semanas hemos visto que con Junts está dispuesto a pactar incluso Vox si se trata para echar del poder a Pedro Sánchez. Con lo cual, este argumento, que es el que ha articulado gran parte de la crítica a Pedro Sánchez en los últimos 7 años, ha quedado inhabilitado. Alguien podría decir, justamente después de lo que ha pasado esta semana, es más probable que veamos ese elemento latente, que es una imagen entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. Después de lo que hemos escuchado en las últimas semanas, ¿alguien duda que no ha estado sobre la mesa otro tipo de imágenes con otro tipo de personas y que es probable que ya todo el mundo haya hablado con todo el mundo? Pues eso es una victoria. Y no solo de Junts, sino de todo lo que tiene que ver con la normalización de las relaciones con las fuerzas que forman parte del Parlamento y con superar una crisis institucional. Por lo que respecta a la legislatura, ayer El País hizo un editorial que yo comparto. Hay 7 comunidades autónomas que aparentemente no van a tener presupuestos. Es difícil visualizar que haya presupuestos en el conjunto de España, y eso es un fracaso generalizado del funcionamiento de nuestras instituciones. Ahora bien, lo hay en 7 autonomías, la mayoría gobernadas por el Partido Popular, y la problemática con la que se puede encontrar Sánchez es exactamente la misma con la que se puede encontrar el Partido Popular. Elena, ¿qué quería responder a esto que decías sobre la victoria sobre la derecha ideológica española? Bueno, ese era un punto, pero había otro, que me estás aquí... Vale. Que te he visto respirar cuando decía eso. Respirado. No, es verdad, me faltaba el punto del Partido Popular en particular en esta jugada, pero yo creo que ha calado también el hecho de que el PP estaba dispuesto, si fraccionaba o si... digamos partía el decreto en varios componentes, estaba dispuesto a apoyar lo que finalmente está planteando el gobierno. O sea que la derrota es relativa. Otra cosa es cierta, y es que parte de la estrategia del presidente del gobierno es eso, arrinconar al PP, derechizarlo al máximo, porque lo que no le interesa bajo ningún concepto es que haya un apoyo del Partido Popular a políticas del PSOE, porque eso desharía su mayoría de gobierno. O sea que yo tengo dudas sobre lo que comentas. El otro punto que sí que me parece relevante y que es lo que un poco en línea creo yo, y si no me corregirá Joan, me parece más relevante es la normalización de Cataluña, que no es tanto porque vea al señor Puigdemont como por la acción de Salvador Illa en una visión y un enfoque de lo que debe ser Cataluña en España muy diferente a la que estamos acostumbrados en los últimos años, ¿no? Y no creo que el mérito sea precisamente de Junts. Joan. No, yo creo que hay como 3 componentes de esta crisis de esta semana última, ¿no? Con el decreto Omnibus. Uno la parte más simbólica, si se quiere, ¿no? Que todo el mundo ha intentado jugar, ¿no? con su lógica del discurso, ¿no? El Partido Popular diciendo que lo único que estaba en juego era el mantenimiento de Sánchez en la Moncloa y esta especie de bloqueo, de cerrazón, y que los intereses del país los subordinaba a su mantenimiento en el poder, mientras, digamos, desde el punto de vista más del gobierno se planteaba que realmente estaba en juego elementos muy materiales, muy importantes, desde las ayudas de Dana o de La Palma hasta el transporte o las pensiones o los desahucios. Hay una parte más material que realmente es esta, ¿no? que es lo que la gente percibe cuando recibe la cuantía de la pensión en su cuenta corriente o va a comprar el billete de tren de media distancia. Y hay una parte de izquierda y derecha, que es la que ahora se comentaba. Y en esta parte de izquierda y derecha, por ejemplo, pues los matices han sido importantes, ¿no? Es decir, al final, digamos, Junts ha conseguido que haya más garantías para los propietarios ante las medidas que querían evitar los desahucios, ¿no? Entonces hay un matiz que podrá decir que, digamos, desde el punto de vista de un partido conservador como Junts, pues ha logrado mantener una cierta equidistancia, ¿no? Pero no ha logrado sacar esa parte, que en cambio era muy importante, porque si el gobierno cedía en la parte de desahucios, perdía los apoyos de Podemos, de Sumar, etcétera, etcétera, o de Bildu. Por lo tanto, esos equilibrios, ¿no? En la parte simbólica, en la parte material y en la parte izquierda-derecha han sido los que están en juego. Yo diría que afortunadamente, digamos, se ha logrado mantener lo esencial,
que es que la parte material, las cosas de comer, digamos, se hayan conseguido salvar, ¿no? Y se hayan conseguido salvar sin que haya de alguna manera ruptura o rotura de cristales, ¿no? Porque al final, repito, los billetes de cercanías, las pensiones, las ayudas que habéis comentado para los alquileres, esto se mantiene y se tira adelante. Dejadme que me vaya a publicidad a la vuelta, seguiremos hablando de esto, porque como va a estar aquí la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, vamos a preguntarle evidentemente por todo lo que pasó ayer, por esa negociación, y después hablaremos de algo que ya apuntaba también Elena, del Partido Popular. De momento no define qué es lo que va a hacer con este nuevo decreto, que no sé si, insisto, si se le puede llamar partido troceado, pero en cualquier caso desgajado de las medidas del escudo social a otras medidas fiscales y tributarias. Una pausa y seguimos. En el abierto, Nacho Corredor, Elena Pisonero y Joan Subirats, y aquí con nosotros también en el estudio de Hoy por Hoy Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, ministra de Educación y nueva secretaria general de los socialistas en Aragón. Ministra, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, encantada. No sé si ayer respiró usted tranquila cuando Pedro Sánchez le dijo, deja, que ya salgo yo. Sí, se lo voy a reconocer. Mucho mejor que compareciese el presidente, pero más allá, ¿no? de que yo estuviese más tranquila. Yo creo que quienes ayer respiraron también con alivio y con agradecimiento, creo que fueron los ciudadanos de este país. ¿Cómo fue, ministra, la mañana de ayer, hasta donde pueda contar? Porque sabemos que la negociación fue agónica, fue hasta el último minuto, el Consejo de Ministros empezó tarde. ¿Cómo fue esa mañana? Bueno, pues fue una mañana que continuaba los días anteriores, después de esa voto en contra por parte de esa coalición negociacionista de Partido Popular y Vox al anterior decreto. Nosotros llevábamos esta semana anterior negociando con todas las fuerzas parlamentarias y agotando hasta el último minuto. Mire, yo desde luego creo que hay que reconocer que estamos frente a una situación de complejidad parlamentaria y eso nos aboca evidentemente a tener que estar negociando, dialogando hasta el último minuto con todas las fuerzas parlamentarias. Y bienvenida sea esa negociación si el fruto que se consigue es aprobar este escudo social y sobre todo, bueno, pues volver a decirle a los pensionistas su pensión va a seguir revalorizada a partir del mes de febrero. Esos jóvenes y esos trabajadores que están sacando sus abonos de transporte van a continuar con esa bonificación. Las ayudas a la DANA van a llegar, con lo cual es evidente que tenemos que negociar, que tenemos que dialogar, pero sinceramente el acuerdo está trayendo resultados muy positivos. Pero, ministra, ¿no les preocupa la imagen que pueda dar el Gobierno, que parece siempre sometido a lo que quiera, no ya Junts, sino Carles Puigdemont, hasta el punto de que ayer incluso, digamos, que participa de manera indirecta en el Consejo de Ministros, porque empieza tarde, el Consejo se para las veces que sea necesario? ¿Al Gobierno no le preocupa esta imagen de sometimiento, entiéndame, entre comillas, que parece constante a Carles Puigdemont? Yo le decía, es que sometimiento no, lo que hay lógicamente es una situación de complejidad y de dificultad. Por cierto, una complejidad que es la que han querido los ciudadanos el pasado 23 de julio. Y yo creo que hay que empezar a normalizar lo que ya es normal, que hay que hablar, que hay que dialogar, que hay que acordar con las distintas fuerzas parlamentarias, entre otras cosas porque además es nuestra responsabilidad. Este Gobierno quiere gobernar. Y además lo vamos a hacer, si me permite, hasta el último minuto de la última hora que dure esta legislatura. Y a partir de ahí, evidentemente, somos perfectamente conscientes que tenemos que sentarnos con quienes piensan distinto a nosotros, pero lo fundamental es llegar a acuerdos para mejorar la vida de la gente. Esa es nuestra responsabilidad, ese es nuestro trabajo, y si para ello, evidentemente, tenemos que dialogar, acordar, incluso apurar hasta el último minuto ayer en el Consejo de Ministros, bienvenido sea. Pasa que también es verdad, ministra, que las negociaciones se basan mucho en la confianza, y es verdad que en una complejidad que tiene este Parlamento, la negociación es indiscutible. Pero hay una base de confianza. Junts, ustedes se fueron de Navidades pensando que Junts aprobaría este decreto ómnibus. Vuelven y dice que no, pero que sí, y luego negociando, prácticamente sin ningún tipo de concesión, vuelven a decir que sí. ¿Usted piensa que Junts es alguien, ya no voy a decir un socio, alguien de quien uno se puede fiar? Yo prefiero basarme más en la realidad de los datos. Quiero decir, con esta complejidad que tenemos en el Congreso de los Diputados, hemos sido capaces en este último año de aprobar más del 90% de las votaciones. Y nos fuimos en Navidades con 15 leyes aprobadas.
y la legislatura pasada más de 200 leyes. Evidentemente, ya no solamente con partidos políticos, creo que en la vida personal de cada uno la confianza se trabaja en el día a día. ¿Pero qué creen que pretende Junts? Ustedes, y lo decía creo el presidente del gobierno mismo, que el objetivo, y es algo que hemos hablado muchas veces aquí en El Abierto, que el objetivo del PP y de Vox es desgastar al gobierno. ¿Cuál es la estrategia de Junts? Bueno, esto ya se lo tendrá que preguntar a Junts. Lo que hemos visto, y además está reflejado ya en el boletín oficial hoy mismo, y que se empezará a aplicar esas medidas a partir del día de mañana, es que hay un acuerdo que claramente favorece a la ciudadanía de este país. Y para mí, sinceramente, eso es lo importante. Y ahora, lógicamente, frente a este acuerdo, frente a este decreto social, tendremos que ver cuál es la posición, en este caso, de esa coalición del Partido Popular y de Vox. Yo ayer no me quedó muy claro, ¿no? Después de la comparecencia del señor Semper, ¿qué va a hacer el Partido Popular? Yo creo que tiene dos opciones frente a la futura votación de este decreto social. La primera, decir que no, y además argumentarlo técnicamente. Yo entiendo, y además me parecería una posición legítima, que el Partido Popular dijera, oye, voto en contra de la revalorización de las pensiones, como he hecho siempre, porque no creo en un sistema de pensiones público. O voto en contra de la bonificación del transporte público, porque creo que es más importante el uso del vehículo privado. En fin, distintas cuestiones técnicas que serían legítimas y se podrían discutir. O dos, el Partido Popular lo que podría decir es la verdad. Y la verdad es decir que hagamos lo que hagamos, propongamos lo que propongamos, planteemos las medidas que planteemos desde este gobierno, siempre va a votar que no. Siempre va a votar que no. Porque su objetivo es derribar a este gobierno. Estas son las opciones que tiene el partido. Bueno, perdón, tiene una tercera, que es mentir. Que es, por cierto, a la que está abonada al Partido Popular, como hemos tenido que escuchar su justificación para no votar el anterior decreto, que basó su justificación en dos mentiras. En dos mentiras. ¿Cuáles son? La primera decía que el decreto anterior, que por cierto tenía 140 páginas y era público, apelaba a que había una subida al precio de los alimentos. La palabra alimentos no aparecía en el decreto. Fíjese. Y luego comentaba también que había una subida de la electricidad. Lo único que se recogía, y también se recoge ahora, es una ampliación del bono eléctrico para las personas vulnerables. Y la tercera mentira hablaba de que regalábamos un palacete. No se regala aquí nada. Se entrega a su propietario legítimo. Porque creo que los oyentes saben que este palacete que se compró, este edificio que se compró, por cierto, con financiación y con dinero del Partido Nacionalista Vasco en París, se compró además en el año 37, fue ocupado por algún lendakari. Entonces, ese edificio fue usurpado por la Gestapo cuando los alemanes ocuparon París, y ese edificio se usurpó a su legítimo propietario, se entregó a Franco, y lo único que ha habido ha sido una devolución a su propietario, por cierto. Una devolución que comenzó con Aznar, continuó con el señor Rajoy y iba a finalizar ahora con el presidente Sánchez. Una de las exigencias, ya que habla usted del Partido Popular, una de las exigencias del Partido Popular, después de haber votado que no a ese decreto ómnibus, era que se troceara. Después de la derrota en el Congreso, algunos miembros del Ejecutivo, no recuerdo si también, pero algunos miembros del Ejecutivo salieron diciendo que no se iba a trocear. Lo cierto es que ayer, en ese decreto, hay algunas cuestiones, algunas medidas que no salen en ese decreto. ¿Eso no es trocearlo? Bueno, llamémoslo como queramos. Lo importante es que ahora mismo tenemos un decreto que recoge todo el escudo social y posteriormente vamos a trabajar en un segundo escudo, si me permite, o en un segundo decreto, mejor dicho, que va a recoger medidas más de calado económico. Por ejemplo, en la revalorización del salario mínimo, saben que vamos a preparar de una manera muy inmediata esa revalorización del salario mínimo para el 2025 y próximamente lo vamos a llevar al Consejo de Ministros. Dicho esto, si el motivo o la excusa era que se planteara, que se troceara o que se dividiese el decreto, bueno, pues ya lo tienen. Ahora ya sé que no le quedan excusas para votar a favor, ¿no?, de esa revalorización de las pensiones o de la bonificación del transporte. Es decir, para votar, ya no les queda excusas para votar en contra de esta mejora clara a la ciudadanía. Eso sí, siempre pueden apelar a la mentira porque ahí están abonados. Han empezado la negociación con los socios, lo digo porque después les tocará negociar hasta el último minuto para que esta segunda parte del decreto salga adelante, porque ustedes quieren que salga adelante esa segunda parte del decreto. Bueno, las negociaciones que no cesan. Aquí, yo se lo decía al principio, oiga, es que los ciudadanos decidieron lo que hoy está en el Congreso de los Diputados.
Y yo ya sé que a veces, pues bueno, esta complejidad o esta dificultad conlleva seguramente momentos de mayor tensión que si tuviéramos una mayoría absoluta. Pero oiga, con estas, como se diría en mi pueblo, ¿no? Con estos bueyes hay que arar. Y además, y lo digo desde el absoluto convencimiento y desde la absoluta normalidad, es que hay que hacer normal lo que es normal, que son parlamentos fragmentados, fuerzas políticas diferentes, y aquí el verdadero sentido es saber conseguir que con esas negociaciones se aprueben buenas políticas. Y desde luego este gobierno está en eso. Ya se lo decía al principio, estamos en gobernar y vamos a gobernar para aplicar este tipo de políticas hasta el último minuto de esta legislatura. Ayer dejó claro el presidente del gobierno que no se iba a someter a una cuestión de confianza, que es una de las exigencias desde ya hace tiempo, no en esta negociación, siendo desde hace ya más semanas de Junts per Catalunya, pero sí acepta el gobierno que se tramite en el Congreso, cosa que no quiso antes. ¿Por qué? Si no se va a someter a una cuestión de confianza, ¿por qué accede el gobierno a que se tramite en el Congreso? Bueno, lógicamente cuando se negocian muchas cuestiones. Pero eso es sumo, entonces una concesión que es sumo. Bueno, ya verán ustedes el texto, porque el texto además que se va a modificar del primer punto de partida que teníamos, el texto claramente recoge lo que veníamos diciendo, que es una prerrogativa que además la Constitución concede al presidente del Gobierno previa deliberación del Consejo de Ministros. Y como ayer muy bien explicaba también el presidente, nosotros no vemos necesidad de una cuestión de confianza. Además, le diré, es que yo creo que esa cuestión de confianza, o esa confianza, mejor dicho, se ratifica prácticamente en todas las votaciones del Parlamento. Porque aprobar este decreto, aprobar esta revalorización de las pensiones, aprobar esta bonificación de los transportes, es volver otra vez a confiar en este gobierno. ¿Es una primera piedra para los presupuestos del Estado o no tiene nada que ver? ¿Son cajones separados? Bueno, yo le diría que es que esto es paso a paso, ¿no? Ayer el presidente hacía un... Es decir, Junts no les asegura nada de los presupuestos del Estado. A ver, evidentemente cuando fruto de esa negociación eres capaz de llegar a distintos acuerdos, este acuerdo social, también la reforma fiscal, todo lleva a pensar que evidentemente esa negociación para los presupuestos también se va a poner encima de la mesa, porque este gobierno desde luego quiere sacar adelante unos nuevos presupuestos. Además, fíjese usted, creo que antes de comenzar esta entrevista, ¿no?, daba los datos también del PIB del último cuatrimestre con ese crecimiento del 3,2. Creo que también es importante no solamente reconocer estos buenos datos del PIB, o lo que ayer me parece que es un dato que quién nos iba a decir, es que muchas veces trasladamos esta información, digo, habiendo pasado una crisis sanitaria, viniendo donde venimos, que hoy nuestro país esté alcanzando los 21.900.000 trabajadores y trabajadoras y tengamos el dato del desempleo más bajo de los últimos 16 años, con lo que hemos vivido, ¿quién nos lo iba a decir, no? Y yo les digo, con estos buenos datos que tenemos en materia de empleo y en materia económica, creo que es importante que sepamos y que podamos trasladar unos nuevos presupuestos que se adapten también a esta realidad. Ministra, ¿el Gobierno va a ceder de forma integral las competencias en materia de inmigración? Porque en este punto no se avanza. Bueno, es que lógicamente es una de las negociaciones o una de las conversaciones o una de las carpetas que tenemos abiertas con Junts, porque de la misma manera que estamos con distintos temas, es verdad, y también creo que es una marca de la casa, si me permite, las negociaciones las intentamos lógicamente siempre plantear con la discreción que requieren, y cuando se llegan a los acuerdos se explican con absoluta transparencia. Y a nosotros, como les decía, nos exige este nuevo tiempo hablar con Junts, pero también con el resto de las fuerzas parlamentarias, a excepción, como siempre hemos dicho, de la ultraderecha, porque creo que es hacer normal lo que es la normalidad. ¿Pero va a ceder esas competencias el Gobierno? Bueno, yo además no estoy, digamos, no estoy siendo, digamos, la otra parte que está, digamos, dialogando con Junts sobre esta cuestión, y si se llega a algún acuerdo en esta materia, no se preocupe que lo explicaremos con absoluta transparencia. En conversación con Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, ministra de Educación y nueva secretaria general de los socialistas de Aragón, todavía en su papel de ministra portavoz y de ministra de Educación, un par de cosas, porque ayer nos sorprendió porque hubo reunión del Consejo de Ministros, y después de la reunión del Consejo de Ministros vimos airada y además muy en contra a la ministra de Sanidad sobre la nueva propuesta del Gobierno de poner sobre la mesa más dinero para las aseguradoras para que pueda continuar esa atención a los funcionarios a través de Muface. ¿No se abordó este tema en el Consejo de Ministros? Sí, es un tema de los que ayer además se aprobó, evidentemente. ¿Y entonces usted lo conoce. Ese malestar de sumar? Bueno, porque evidentemente yo también entiendo que pueda haber, en este caso, dentro del otro partido que forma parte del Gobierno, posiciones diferentes. Ahora,
también le diré, las decisiones y los acuerdos que se adoptan en el Gobierno es de todo el Gobierno. Y aquí había una prioridad, que era renovar también este contrato, si me permiten, y sobre todo dar respuesta a más de 1,5 millones de mutualistas que esperaban, ¿no? esa respuesta por parte del Gobierno, y creo que además hemos llegado a una decisión positiva de mantener este contrato, esta fórmula durante los próximos 3 años con un incremento del 40%, con lo cual creo que también volvemos a dar seguridad a un número no menor de funcionarios y de mutualistas en este país. ¿Y por qué no traspasar ese incremento a la sanidad pública? Bueno, para nosotros, como le digo, la prioridad era renovar este contrato, y a partir de ahí yo creo que también durante estos 3 años, donde esa seguridad está dada y está cubierta, creo que es importante que podamos, entre las partes implicadas, adentrarnos en este debate. Pero una vez, como digo, atendida también esta demanda y esta necesidad con los mutualistas y con el 1,5 millones de funcionarios en este país. Pero creo que es importante que durante estos 3 años se pueda abordar este debate, que yo creo que es interesante. Además, si nos vamos a los números, estamos comprobando que la práctica mayoría, esto seguramente el ministro evidentemente tiene los datos, el ministro López tiene los datos más actualizados que yo, pero la práctica totalidad de los nuevos funcionarios directamente van ya a la sanidad pública. Me atrevería a decir que de cada 4 funcionarios, 3 eligen la sanidad pública y 1 la sanidad privada, en este caso, y la mayoría de estos mutualistas, de este 1,5 millones de mutualistas que permanecen todavía en Muface, son funcionarios, digamos, de carrera desde los primeros, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y déjeme también que le pregunte por lo que será sin duda la imagen del día. Por primera vez un fiscal general del Estado sentado en el banquillo como imputado por el caso de la filtración en relación con el caso de fraude fiscal de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Qué cree que debería pasar hoy? ¿Qué esperan de la declaración de hoy del fiscal general del Estado? Bueno, a mí desde luego no me cabe ninguna duda que esa declaración será útil, porque una vez más se trasladará la verdad de esta situación. Ahora, le tengo que reconocer que con todo esto que estamos viviendo del fiscal general del Estado, me parece estar viviendo un suceso paranormal. ¿Por qué? Hombre, vamos a ver. Todo esto arranca porque supuestamente hay un señor que comete un fraude fiscal de prácticamente 500 millones de euros, si no recuerdo mal. Este señor, a la sazón, no es un individuo anónimo, es la pareja de la señora Ayuso. Saben todo lo que sucede en estos momentos. A raíz de que se conoce esta información, el propio jefe de gabinete de la señora Ayuso filtra a los medios de comunicación que la Fiscalía quería llegar a un acuerdo con este señor cuando realmente la información era absolutamente falsa, y el fiscal lo único que hace es desmentir un bulo. También se ha dicho que por parte del fiscal ha habido una revelación de secreto. Que yo sepa, un secreto deja de ser secreto cuando se cuenta. Y que yo sepa, varios periodistas de su casa, del País, del Diario, del Mundo, certificaron y trasladaron que ellos tenían esta información mucho antes de que llegase al fiscal. Por lo tanto, secreto ya no hay, porque ya estaba desvelado. ¿Qué pasa en estos momentos? Que estamos viendo a día de hoy que está compareciendo el fiscal, es decir, el que trasladó una nota de prensa para desmentir un bulo, y el presunto señor que ha cometido este delito fiscal. Creo que ya le han dado 4 prórrogas, es decir, sigue sin declarar. Es verdad que anda muy atareado con esa agenda de un viaje sí, un viaje no, y vemos al fiscal general declarando en el día de hoy. Por eso digo, a mí tengo la sensación muchas veces de estar frente a un escenario paranormal. Déjeme que le presente por su nuevo cometido, le pregunte por su nuevo cometido. Ya es secretaria general del PSOE en la Comunidad de Aragón. Es una comunidad en la que su antecesor lleva años defendiendo un discurso crítico con el presidente del gobierno y con los pactos con Esquerra y con Junts, de los que hemos hablado mucho en esta entrevista. Ahora llega una secretaria general que apuesta por todo lo contrario. ¿Cómo va a gestionar esa realidad? Pues de momento la voy a gestionar, desde luego, con mucha ilusión, que es lo que me he encontrado. La verdad que llevo un mes y medio en la carretera visitando muchísimas agrupaciones. He estado lógicamente con muchos militantes. Le tengo que reconocer además que el sentimiento que he encontrado en todas las agrupaciones, las casas del pueblo, es curioso, ¿no? Yo siempre les digo a los militantes,
cuando se convoque este Congreso Regional, que se va a celebrar el 15 y el 16 de marzo, y tengamos sentados a Pedro Sánchez en primera fila, le voy a decir, querido Pedro, estás en tu casa. Bueno, tengo que reconocer que es el aplauso más importante. Porque hasta ahora no iba a su casa. No, fíjese, porque estoy convencida que los militantes son muy conscientes de lo que la oposición, y no solo la oposición de este país, le están haciendo a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno. Y no se lo hacen a Pedro porque sea Pedro Sánchez, se lo hacen por lo que representa, por las políticas que defiende, porque representa esa mayoría social. Y la gente, evidentemente, lo que está diciendo, somos conscientes de lo que estás viviendo, de lo que estás pasando, y por tanto que sepas que estamos contigo, que te apoyamos y que esta es tu casa. O sea, siéntete en tu casa aquí, en este espacio. O sea, cuando dice las críticas por parte de la oposición, y no solo de la oposición, se refiere a Lambán. Bueno, a las críticas desde dentro del propio Partido Socialista. Yo, desde luego, las críticas que se trasladan desde dentro del partido, bueno, le voy a ser sincera. Fíjese, yo siempre he creído que cuando nosotros mismos nos hacemos oposición a nosotros mismos, los ciudadanos te mandan a ti a la oposición. Y en mi partido caben todas las opiniones y todas las voces, faltaría más. Y anda que no hemos vivido capítulos de tensión, de crispación y de voces discordantes. Pero yo creo que lo verdaderamente importante es que esas discusiones o esas opiniones nos las traslademos dentro de casa. Porque fuera hay suficientes dificultades, suficientes problemas como para, si me permite, hacer un caldo de cultivo que desde luego nada interesa. ¿Va a defender de la misma manera la financiación singular para Cataluña desde la mesa del Consejo de Ministros, de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, que cuando tenga que hablar en Aragón? Pues mira, me gusta que me haga esta pregunta, porque yo voy a defender la realidad de lo que está suponiendo la financiación autonómica y sobre todo el modelo de financiación autonómica que está planteando también este gobierno. Y me explico. La realidad de los datos. Este modelo de financiación autonómica, que hay un acuerdo generalizado de todos que yo sepa, de todos los partidos políticos, de cambiarlo, porque es un modelo caduco, no solamente la autonómica y la municipal, es algo que queremos llevar adelante. Desde luego este gobierno lo lleva planteando desde hace ya años. Y mientras ese debate llega, por cierto, que no es un debate sencillo, ni desde luego es un debate que se pueda afrontar desde la frivolidad. Mientras ese debate llega, la realidad es que las comunidades autónomas en estos últimos 6 años del presidente Sánchez han recibido más de 300.000 millones de euros de lo que recibieron en los últimos 6 años del presidente Rajoy. En el caso, por ejemplo, de Aragón, estamos hablando de que con el presidente Sánchez han llegado a Aragón 25.700 millones de euros, 7.700 millones de euros más para la comunidad autónoma de Aragón de lo que llegaron con el presidente Rajoy. Esa es la realidad de los datos. Y a partir de ahí, hablemos y debatamos sobre una nueva financiación que reconozca la singularidad de los territorios, pero también la solidaridad. Porque mire, Ángels, yo quiero que los aragoneses disfruten de unos servicios de calidad, que tengan igualdad en los derechos, en las oportunidades, pero no en contra de que esos derechos y esas oportunidades vayan, digamos, en contra de lo que puedan recibir o puedan tener en la misma legitimidad los andaluces, los catalanes o los murcianos. Yo quiero esa igualdad de derechos y sobre todo esa buena calidad de los servicios públicos en todos los territorios. ¿Ha hablado con Lambán? ¿La ha felicitado? Sí, me ha felicitado, me mandó un mensaje. ¿Y no ha hablado con él? No, personalmente no he hablado con él. ¿Hablará con él? Sí, seguro que sí. ¿Tenían buena relación o tienen buena relación? Correcta. Una última pregunta que también es de su negociado y que también toca lo judicial. El próximo día 5 se va a celebrar en el Supremo la vista para reconocer si se ratifica la inhabilitación del actual presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Rauzán, que está condenado por prevaricación. ¿Qué le parece a usted que una persona con estos antecedentes ocupe el cargo más importante del fútbol español? Yo ya lo dije en su día, yo no podría ser concejal de mi pueblo. Y mi pueblo tiene 300 habitantes. ¿El fútbol es un mundo aparte? Bueno, cierto y verdad es que llevamos unos años trasladando una imagen, desde luego nada constructiva.
yo creo que todo el mundo tenemos muy fresca en la memoria lo que ha pasado con los anteriores presidentes de la Federación de Fútbol. Es lo que votaron y eligieron los asambleístas, ¿no? Por eso nosotros evidentemente vamos a esperar a esa vista oral que se va a celebrar, como bien decía usted, el 5 de febrero, y si se ratifica esa condena por 7 años por prevaricación, nosotros lógicamente actuaremos con arreglo a la ley del deporte y habrá que volver a convocar otra vez elecciones a la presidencia de la Federación de Fútbol. Ministra, secretaria general de los socialistas en Aragón, muchísimas gracias y muchísima suerte. Gracias a ustedes, buenos días. En el abierto, Nacho Corredor, Elena Pisonero y Joan Subirats. Vamos a retomar el análisis sobre el decreto, la aprobación ahí en el Consejo de Ministros, porque además tenemos las palabras que nos ha dejado aquí la ministra portavoz, ministra de Educación y portavoz del Gobierno, y porque nos quedaba pendiente también hablar de lo que va a hacer el Partido Popular, que es la gran incógnita. Pedía al Partido Popular que se troceara este decreto y, bueno, lo cierto es que se ha partido en dos partes. Esa parte del escudo social, que es la que sale adelante después del acuerdo con Junts, y queda para más adelante con la voluntad, como nos decía la ministra, de esa parte con medidas más económicas, fiscales, que también tiene el Gobierno la voluntad de que salgan adelante, pero que quedan pendientes de otra negociación. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué va a hacer el Partido Popular? ¿Lo sabemos ya? Pues de momento lo que va a hacer es meter en el desván de los trastos el Change.org o la moción de ayer en el Senado y ponerse a mirar con detenimiento el nuevo decreto. Dicen en Génova que no van a adelantar el sentido del voto hasta leerse la última coma, así que todavía no saben 100% qué van a hacer. Esto acaba de decirnos ahora mismo Cuca Gamarra. Primero hay que leerlo, pero siempre hemos dicho que sí a las pensiones, sí al transporte público y también sí a apoyar a las víctimas de la Dana y también de la Palma. Al PP le sigue tirando decir no, pero se está calibrando si conviene más eso o una abstención. Para decidir, en la cúpula cuentan con un nuevo elemento. Han hecho, por así llamarlo, un test de estrés demoscópico y les sale bien. El estudio concluye que los electores populares han comprendido la negativa al ómnibus y cargan las culpas de la no revalorización, que al final será revalorización, en el Partido Socialista. Con todo ese cóctel, los de Feijóo venden su versión triunfalista de lo ocurrido. Ahora hay un decreto loncheado donde antes no lo había. Ahora se debatirá sobre una cuestión de confianza cuando antes Pedro Sánchez decía que ni por asomo. No está mal para nosotros. Hemos dejado clara la debilidad del presidente y su sumisión a Junts, destacan en la cúpula. Semper lo ejemplifica así. Esta foto que se hace Pedro Sánchez refleja lo peor de la política española. Un gobierno encerrado, a la espera de la autorización de Bruselas, en este caso del señor Puigdemont. Todo ya el vemos país. Que la posición no la fijan, pero la opinión sí. Sánchez ya no comparece para anunciar leyes o unos presupuestos, ahora lo hace triunfalista por un simple decreto, malicia, en un decreto sobre el que el PP tiene que decidir. El debate vuelve a asistir de puertas para adentro. En nuestro sondeo particular encontramos voces que alertan de que votar en contra de revalorizar pensiones solo con Vox puede tener su peligro y abogan por la abstención, pero una mayoría sigue destacando que el texto continúa llevando medidas que el Partido Popular no puede avalar, Palacete incluido, y que encima de Sánchez no se pueden fiar. David, gracias. A vosotros. Elena, ¿tendría difícil explicar el Partido Popular un no a este paquete ya desgajado, que son las medidas, y escuchábamos a Cuca Gamarra que las enumeraba, además, tendría difícil justificar un no? Bueno, yo creo que estamos asistiendo efectivamente a veces a un tacticismo político que difícilmente puede argumentarse en una visión más de largo plazo de planteamientos políticos, ¿no? Yo creo que lo que ha permitido el presidente del Gobierno con esta semana, ¿no? Hemos pasado los 5 días de reflexión a los 6 días de negociación, de loncheado, es que el que saliera adelante no iba a depender del PP, porque, vuelvo a repetir, no le interesa que el PP le apoye en ninguna medida, porque efectivamente eso inhabilitaría su estrategia de radicalizar al Partido Popular, y depende de Junts, que de esta manera puede exhibir que ha negociado, cosa que por otro lado no hace el Gobierno con el PP. Hasta que yo sé, lo que vemos, no ha ofrecido esa opción de negociar que tanto valoraba Joan Subirats. Pero dicho eso, yo creo que efectivamente el Partido Popular tiene que tomar sus opciones, y yo, me inclinaría a alguna de las opciones que no ha planteado la ministra, que es votar que sí. ¿Por qué no? Yo lo que no creo, y eso se cae por sus propios términos, haya sido anterior o no, es que el dar o devolver
vamos a ser el palacete al PNV, hubiera generado dolor social, puesto que se incorpora en este escudo social. En fin, estamos asistiendo a una serie de equilibrismos en los que lo que sí quiero poner en valor también es algo que ha dicho la ministra y que es el signo de los tiempos, que es el pragmatismo, que es la realidad de los datos y que es buscar acuerdos en aquellas cuestiones que consideremos que son importantes para los ciudadanos. Y yo creo que a eso debería ceñirse el Partido Popular. Desde la lógica de fondo de las posiciones, no habría que descartar un sí. Me pregunto, en cualquier caso, todos y cada uno de los distintos actores, empezando por el Gobierno, alguno de sus socios prioritarios como Junts o el Partido Popular, si podrían el día 0, en vez del día 6 o el día 7, haber tenido la misma posición que finalmente van a adoptar. Pero como hemos dejado de forma implícita una parte de la conversación entre Elena y yo de una afirmación que he hecho, quiero volver a ello. Porque a mí sí que me parece relevante que a la derecha sociológica de nuestro país se le haya transmitido en la última semana y de hecho en todo el último mes que aquel marco que se construyó mediante el cual Sánchez era un inmoral porque estaba incluso dispuesto a pactar con Junts para mantenerse en el poder, hoy ya no vale. Porque el Partido Popular e incluso Vox están dispuestos a pactar con Junts incluso para echar a Sánchez del poder. Y esto es nuevo. Esto es una novedad que es consecuencia de una política del Gobierno de España de normalización de todas las fuerzas políticas que hay en el Parlamento. Eso es lo que permite y ha permitido que en los últimos días hayamos visto con naturalidad a Junts, al PP y a Vox formar parte de una misma coalición y además hacer un amago permanente de apoyar una moción de censura o no apoyar una moción de confianza. La ministra Alegría señalaba algo que yo creo que también hay que poner sobre la mesa porque es relevante, ¿no? El contraste que hay entre el tono de la conversación pública y el contraste que hay entre algunos éxitos que España debería estar celebrando. Esta mañana Albert Sáez se preguntaba ¿por qué el paro cae a mínimos históricos y España sigue tan crispada? Porque la realidad es que unas cifras de empleo de estas características solo pueden ser consecuencia de un éxito colectivo y de país. Desde luego de unas buenas políticas públicas, desde luego de muchos empresarios que están dando lo mejor de sí mismos para que eso pueda ser, desde luego de muchos trabajadores que están implicados en el desarrollo de nuestra economía. ¿Cómo puede ocurrir que con una situación en la que el paro está a mínimos históricos, nuestro país esté en una lógica tan crispada? Por concluir, justamente porque el paro está en mínimos históricos, todos los intentos hiperbólicos que hay recurrentes desde hace un tiempo se quedan en un amago. Porque si la situación hoy económica, material, fuera otra, esa hipérbole conectaría muy bien con un estado de ánimo interiorizado real, material, en muchos ciudadanos de nuestro país. Quedan más de 2 años para que acabe la legislatura y las circunstancias de fortaleza o de debilidad de Sánchez parlamentarias no son mayores o menores que la de la mayoría de comunidades donde gobierna el Partido Popular, con unos socios en algunas regiones que incluso dicen que no quieren apoyar absolutamente nada. Y además, en Estados Unidos hay un señor que se llama Trump y además Sánchez está decidido a convertirse en su antítesis. Joan. Sí, yo creo que en la intervención de la ministra coincide en este tema que estamos ahora comentando, que es la posición del PP, con lo que ayer también el presidente de Gobierno hizo en su rueda de prensa, ¿no? Que es, digamos, esa especie de etiqueta que habla de coalición negacionista, ¿no? Esa coalición negacionista, digamos, es muy importante ese concepto, porque por un lado, digamos, convierte en una unidad a la relación entre dos partidos, que es PP y Vox, que de hecho están gobernando en distintas partes del país, pero por otro lado, al añadir la palabra negacionista, lo sitúa en un entorno mucho más internacional y global, que tiene que ver también con lo que ahora estaba comentando Nacho Corredor, ¿no? Con esa nueva derecha, ¿no? Que es precisamente una de las características que tiene, aparte de la tecnológica, es la negacionista de la emergencia climática. Entonces, el PP ahora, realmente con este tema, es decir, votando o no votando en relación a este decreto, tiene la posibilidad de moverse en ese terreno, ¿no? Y, por ejemplo, yo no creo, mi impresión es que no va a votar que sí,
porque hay algunos elementos en el escudo social que no, y en ese decreto que no le acaban de gustar por muchas razones. Lo del palacete es evidente, pero otras, como la parte de los desahucios, etcétera, etcétera. Entonces, ahí yo creo que una posibilidad que tiene es abstenerse y demostrar que puede jugar otros juegos a los que comentaba Nacho Carrero también ahora, con el Partido Nacionalista Vasco, con Junts, etcétera. Pero creo que la tendencia a ir al monte va a mantenerse, porque han estado constantemente durante todo este año y medio de legislatura, empezando por un tema clave que es negar la legitimidad del gobierno y sin discutir a fondo ninguna de las políticas. O sea, no hay una propuesta, ¿no? Política alternativa. No hay un debate sobre políticas ni sobre proyectos. Exactamente. Entonces eso restringe mucho las posibilidades de movimiento de un partido que está aparentemente condenado a mantenerse en esa coalición negacionista. Y fijaos los equilibrios que está haciendo con las declaraciones de Esteban González Pons, ¿no? Dicen, no, porque Esteban González Pons se sitúa claramente fuera de lo que sería ese marco de análisis que sería la coalición negacionista, pero los demás dicen, no, todo respeto al nuevo presidente de Estados Unidos, etcétera, etcétera, porque no saben muy bien a qué carta atenerse. Perdona. ¿Puedo? Sí. Tres cositas, porque ha habido elementos que me parecen muy interesantes, ¿no? Nacho habla Gracias. Del pacto. No ha hecho ninguna relación, cosas interesantes con Nacho. Pero bueno. Que alguna afirmación mía. De entrada le menciono, exactamente. No, habla del pacto del PP con Junts, que de momento no se ha producido. O sea, estamos como, ya no soy presidente porque no he querido, pero es que en todo caso no ha habido un pacto real con Junts, que en todo caso, digamos que para que se produzca tiene que haber un acuerdo de una cosa por otra, ¿no? En lo que se ha hablado hasta ahora es de la posibilidad de presentar una moción de censura para convocar elecciones. Eso sería la contrapartida al acuerdo, ¿no? Lo que sí que conocemos son los pactos que ha tenido el Partido Socialista con aquellos aliados que repudió anteriormente, ¿no? Jamás acordaré con Bildu, jamás acordaré con los independentistas, jamás acordaré con Podemos, y mira dónde estamos. En segundo lugar, yo creo que, y insisto en ello, no ha habido debate porque no interesa que se produzca un debate real sobre las cosas con el Partido Popular, porque desmonta esa estrategia, y voy al tercer punto, de generar esa polarización en la que enfrentamos posiciones ultraderechistas que asociamos a posiciones muy, muy radicales y de infausta historia y memoria, para prevalecer como alternativa de gobierno lo que es una coalición, como digo, que no solo va en contra de lo que se prometió años antes, sino que va en contra de una filosofía del socialismo tradicional. Ahora, estamos en el signo de los tiempos, y esto lo vuelvo a recordar porque es muy relevante, en el que vamos al pragmatismo, ¿no? La realidad de los datos que mencionaba la ministra por 2 veces en su discurso. Vamos a la realidad, esto es lo que hay, que con esto tenemos que bregar. Y ahí es donde sí que me parece muy relevante si estamos realmente dispuestos como país a apostar o a pagar al presidente Sánchez ese liderazgo de antítesis de Trump en un momento en el que yo creo que Europa, desde luego, si tiene una posibilidad de prosperar en medio de esta polarización global y de esta fragmentación, es apostar por los grandes consensos en el centro, que apuesten por aquello que compartimos y no fraccionar más y hacernos más débiles ante un juego de liderazgos que requieren un músculo grande, no una cabeza grande en cuerpo pequeño, como sería la opción que estamos planteando en España. Nacho. No, yo sí sobre que la Unión Europea debe tener la posición que señala Elena, yo coincido. No acabo de ver la conexión directa en que una visión amplia de centro conecte en estos momentos con el mainstream del mental de la cabeza del presidente de los Estados Unidos de América. Es más, por eso tenemos que hacerlo, fíjate. Parece claro. Que está lanzando a los brazos de algunos países las alianzas con China, y yo creo que probablemente no sea el camino. También te digo, probablemente el camino de Europa sí que sea hacer alianzas con Rusia, cosa que Estados Unidos sí que ve más claro aparentemente. En cualquier caso,
Esto que pone sobre la mesa Elena, en el fondo explica y va a explicar gran parte de lo que pase los próximos 2 años. Pero la realidad internacional de Sánchez es que en estos momentos no es que sea el líder, la pasionaria convertida en hombre unas cuantas décadas después. Es más un guapo, debo reconocerlo. Es un referente de lo que se ha entendido por las democracias liberales en el conjunto de Europa, y es verdad que, oye, en contraste con Orbán, en contraste con Meloni, en contraste, ya veremos con lo que pasa en Francia, probablemente en nuestro país tenga un papel justamente en eso que tú estás señalando, que es en la capacidad que tengan que aquellos que construyeron la Unión Europea, entre los cuales están los democristianos, pero también la socialdemocracia, frente a aquellos que están cuestionando los últimos 80 años de nuestra pero historia. otra cosa es que encuentre aliados dentro de Europa. No, pero Pues tendría que empezar por España. Es que este es el punto que quiero poner sobre la mesa. Probablemente los tiene ya en Portugal, probablemente los tenga, ocurra lo que ocurra en Alemania porque nos dirigimos a un gobierno de coalición de la CDU, probablemente los tengamos entre Donald Tusk, primer ministro polaco, y el propio Pedro Sánchez, y probablemente todos sus homólogos, y si no, que le pregunten a von der Leyen. Parece que tiene una opinión bastante sensata de lo que significa Joan, la figura no de sé Sánchez. si quieres añadir algo a esto. Sí, lo que iba a decir es que el análisis que están haciendo tanto Nacho como Elena está muy bien, es muy correcto en relación al tema de Europa, y realmente la necesidad de recuperar esa alianza histórica de después de la Segunda Guerra Mundial, lo que Dahrendorf llamaba la coalición socialdemócrata democristiana, es muy importante. Lo que pasa es que entonces el problema está en que ¿con quién está aliado el Partido Popular? O sea, ¿con quién está gobernando en los sitios que gobierna el Partido Popular y con quién está haciendo coalición? Y ese es el problema, lo está haciendo no con esa alternativa que en Europa se tendría que reforzar, etcétera, etcétera, sino lo está haciendo con Meloni, con Le Pen. Bueno, pues entonces ahí está el problema. Es decir, el problema del Partido Popular es decir que quiere ser de mayor, digamos, ¿no? Y si quiere formar parte de eso que Esteban González Pons, que conoce muy bien Europa, está señalando como una alternativa, o si quieren verse sometido al problema que tiene con Vox. No tengo tiempo porque un último minuto, porque ya ha llegado al Tribunal Supremo Pedro Jiménez. Buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Ya ha llegado el fiscal general del Estado, que tiene que declarar esta mañana en relación con la filtración de ese correo sobre el presunto fraude fiscal del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Sí, Ángel, se ha llegado hace apenas unos 5 minutos y le ha recibido Javier Huet, el jefe de la Fiscalía Penal del Tribunal Supremo, aquí en la puerta principal del Alto Tribunal. Llegaba en coche oficial por motivos de seguridad, y fuentes cercanas al fiscal general del Estado nos dicen que tiene intención de declarar. Lo que no sabemos es si va a responder o no a todas las partes. En cualquier caso, hay una foto histórica este miércoles aquí en el Supremo. El juez Ángel Hurtado considera apuntalados los indicios contra Álvaro García Ortiz después de que los últimos informes de la UCO hayan apuntalado este papel preeminente del que hablaban del fiscal general en la filtración de ese correo electrónico en el que el novio de Isabel Díaz Ayuso reconocía que había cometido 2 delitos fiscales y que sirvió para desmentir ese bulo. García Ortiz ha dicho en las últimas semanas, Ángels, que él ni filtró ese correo ni dio orden de que se filtrara ese correo electrónico. Pues quedamos pendientes de esa declaración y de cualquier novedad que se produzca. Pedro, gracias. A vosotros. Vamos terminando ya el abierto. Pepe, me río porque la coral porque se han puesto a bailar. Sergio y Sastre se han puesto a bailar. No, pero es como si el Superagente 86 en cualquier momento fuera a irrumpir en el estudio. Correcto, y porque la felicidad no está prohibida. No, claro que no. Es necesaria la felicidad. Bailemos, Sergio Castro, Pepe Rubio, buenos días. Buenos días. A ver, contadnos. Mira, imaginad que pudiéramos congelar nuestros mejores momentos, sumarlos, pegarlos, que tendríamos la vida perfecta. Todos los que estamos juntos. Pero no es posible hacer eso. No. Así que hay que conformarse con recordarlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer esta mañana a partir de las 10 con Marta Sanz y Manuel Delgado? Hablar de momentos, de los mejores momentos, pero también con todos ustedes. Porque les preguntamos cuál es el mejor momento o los mejores momentos de sus vidas. ¿Qué pasó? ¿Con quién o quiénes los protagonizaron? ¿Qué consecuencias tuvieron esos momentos? ¿Han vuelto a vivir momentos como aquellos?
esperan poder volverlos a vivir. Todo eso les preguntamos a partir de las 10 y ya pueden llamar en el 900-100-800. Momentos. ¿Qué más? Bueno, biografía no autorizada. Roberto Villar nos trae la de Leonardo DiCaprio. Uy. ¿Vale? Interesante. Qué manera de morir, con ese frío en el barco. Y en viaje de ida... Pero hizo más películas. No murió, esa fue la última, porque si murió, ¿cómo va a hacer más? Vale. Era película. Era película, parecía La real. que hizo más de 100 películas, que me queda ahí que... ¿Quién? El pie convidado es Lola Gauss, que es nuestro viaje más de ida. de 100 películas. Más de 100 Gauss, películas, qué casi tiempos. todas secundarias, pero se ha convertido en historia del cine y historia de la política y la lucha sindical, porque fue una mujer muy aguerrida en la transición. Sí. Y más de, acuerdos, ¿no? más de 100 canciones, la persona con la que vamos a charlar esta mañana a partir de las 11:30, un revolucionario que cambió la historia del rock y del pop español, con canciones como la que está sonando, es el líder de Los Canarios, el productor que mejoró el trabajo de infinidad de grupos y también de músicos en nuestro país, que viene esta mañana a presentarnos su último trabajo, con 81 años, es lo contrario a la pereza, reconozcámoslo. Se titula Ciclos 5.0, viene también a repasar su vida, que no se detuvo y que tuvo muchas más cosas que aquellos 10 años enfangado en un caso judicial de las GAE que luego quedó en nada. Pero no has dicho el nombre. Teddy Bautista. Es que con tantas pistas... Claro. Eran quién es quién. Nuestros oyentes son muy listos. ¿Lleva gafas? Nacho Corredor, Elena Pisonero, Joan Subirats. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.